Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas en el nombre del Señor Jesús Cristo. Los saluda su hermano Ángel Ariza y es un privilegio que ustedes me permitan compartir la enseñanza número 4 del tema titulado Las dos vides. Hoy, como de costumbre, compartiré en forma resumida lo concerniente al mensaje enviado por el Señor Jesucristo a la edad de Pérgamo. Y no olvide que solo soy uno de los miles ecos de la voz de Elías enviada por Dios en el siglo pasado. Comenzaré leyendo Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al verso 3, que dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Edad de Pérgamo. El Señor Jesús le escribe esta carta a la iglesia de Pérgamo y consideramos que es una carta bastante especial para el momento que ellos realmente están viviendo en la edad en que ellos fueron manifestados. La palabra Pérgamo significa matrimonio o casamiento. En esta edad sucederían los siguientes hechos importantes. 1. La iglesia y el Estado se casarían. 2. La iglesia mundana aceptaría plenamente el nicolaísmo y el Espíritu Santo sería sacado y en su lugar la iglesia sería gobernada por hombres. 3. El clero se colocaría en un lugar de dignidad, uno sobre el otro, lo que vemos como una jerarquía eclesiástica. Y a los sacerdotes y más tarde a los ministros se les empezaría a llamar reverendos. 4. Se empezó a dar origen a un sacerdocio que colocaba al clero entre Dios y el hombre, por medio de las confesiones de pecados. Y por último, las obras y los hechos de los nicolaitas se convirtieron en doctrinas nicolaitas. Ahora, siendo que el gobierno humano no es nada menos que gobierno político, la iglesia llegó a estar mezclada con la política. Ahora, esta ligadura le agradó a un emperador llamado Constantino, quien unió la política de la iglesia con la política del Estado y por la fuerza estableció a la iglesia falsa, la religión falsa de Satanás como la religión verdadera. Y a través de muchos edictos de diferentes emperadores, nosotros vemos a la iglesia falsa destruyendo la vid verdadera más cruelmente en esta edad de Pérgamo. Aunque tenemos que admitir que la vid verdadera no estaba totalmente libre de las doctrinas nicolaitas. Ella no enseñaba doctrinas nicolaitas, sino que estas ideas o enseñanzas o pensamientos nicolaitas eran como un pequeño gusano que estaba chupando la vida de la vid verdadera para destruirla. Y a esto se refirió la profecía de Joel en el capítulo 2, versículo 5, cuando el Señor dijo: yo restauraré lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Restaurar o restituir significa dar de regreso lo original que se había perdido. Sin embargo, las enseñanzas del apóstol Pablo mantenían a la vid verdadera mirando hacia Dios. Y estas cartas
realmente eran las que mantenían a los creyentes de la vid verdadera llenos de amor, llenos de esperanza y llenos de mucha fe, en medio de las pruebas y las tribulaciones que estaban pasando. El segundo paso que dio Satanás, pues ya la iglesia la habían oficializado como una sinagoga a través de la doctrina de los nicolaitas, la cual el Señor ya había llamado sinagoga de Satanás. Y lo que luego se hizo fue introducir la doctrina de Balaam, lo cual consistía en unir a la gente yendo más allá de lo que enseñaba Dios en su palabra, y de esta manera traerlos a todos juntos a adorar a Dios. Y eso es lo que actualmente el Vaticano está tratando de hacer, unir a las sectas evangélicas con la Iglesia Católica, bajo el dicho de Balaam que todos somos uno, pero eso no es la verdad bíblica enseñada por Dios a su vid verdadera. Este acontecimiento sobre Balaam no sucedió únicamente en el Antiguo Testamento y en los días de Balaam y el rey de Balac, sino que esto sucedió también en el Nuevo Testamento en el año 325, en los días del emperador Constantino, donde se trató de unir a los cristianos denominacionales con los cristianos verdaderos, pero estos supieron que ese no era su lugar y se fueron. Pero a los que se quedaron, el emperador Constantino les dio parte de la tesorería del Estado, del poder político y de poder físico. En este nuevo perfil, obviamente, de la iglesia falsa, se introdujo también la adoración de ídolos y se introdujo el espiritismo en su expresión subliminal más alta, enseñándole a la gente a relacionarse con los muertos y a orarle a las imágenes o estatuas de los santos, lo cual es espiritismo. En esta edad, en lugar de darle a la gente la palabra de Dios, la iglesia empezó a darles credos, a dar dogmas, a dar falsas doctrinas, catecismo, ritos, procesiones, a través del poder del mismo Estado. Paralelo a estas cosas, también comenzaron a enseñar lo siguiente. Uno, que habían tres dioses, con el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lugar de enseñar que Dios es uno y que uno es su nombre y que solamente tenemos un solo Dios verdadero, no tres dioses. También se estableció un bautismo pagano en agua usando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lugar de bautizar a los creyentes como siempre lo hicieron los hermanos en la edad primitiva o apostólica, en el nombre del Señor Jesús Cristo. Ahora, sería importante que nos preguntemos lo siguiente: ¿qué fue lo que unió a la gente a la iglesia mundana? Lo que unió a la gente a la iglesia mundana fueron las falsas doctrinas. Es decir, se adulteró la enseñanza verdadera del Evangelio. ¿Y de dónde venía este paganismo? Bueno, este paganismo venía de Babilonia, de Egipto, de Grecia, y ahora había caído en Roma. Y ese mismo paganismo que formó a la Iglesia Católica sigue todavía estando entre nosotros a través de las iglesias protestantes y iglesias evangélicas, las cuales no son más que denominaciones hijas de su propia madre. El nicolaísmo, para concluir, quiero decir, es el gobierno humano dentro de la iglesia. Cuando en una iglesia usted mira que es controlada por el hombre o por una junta de hombres, usted debe estar seguro que está dentro de una organización donde permiten y tienen dentro de ellos a los mismos nicolaitas que empezaron a llegar desde la edad de Efeso y se manifestaron como un grupo sólido de completa enseñanza en la edad de Pérgamo. El Espíritu Santo
no olvide hermano, es el que coloca a los hijos de Dios como líderes en la iglesia. No el Vaticano, no los concilios, no la junta de pastores. Todo eso es un movimiento nicolaíta y el nicolaísmo no es de Dios. El nicolaísmo, amados hermanos, es del diablo. Que el Señor Jesús les bendiga ricamente.